El mundo entra a 2024 con dos conflictos bélicos ocurriendo al tiempo. La guerra en Ucrania, que en 2024 llega a su segundo año, y la guerra en Medio Oriente entre Israel y Hamás delinean el rumbo de la geopolítica global. Tenemos el análisis. Varios países del mundo eligen en 2024. Será el año donde se realizarán más de 70 elecciones, desde Estados Unidos pasando por Taiwán, India, México y El Salvador. Más de 3.700 millones de personas estarán llamadas a las urnas. 2024 también será el año del evento deportivo más importante. Francia promete organizar los primeros Juegos Olímpicos y Paralímpicos con una contribución positiva al clima, un hito en términos de sostenibilidad y acción climática. Pero hay incertidumbre en una época de fracturas sociales y el impacto de los conflictos globales en las justas. Bienvenidos a esta edición especial en France 24 en español, donde repasamos lo que será noticia en 2024. Soy Jorge Hurtado. El pasado 7 de octubre, un ataque sorpresa y sin precedentes detonó una nueva guerra en Medio Oriente. El grupo islamista Hamás entró por asalto al sur de Israel y mató a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, al tiempo que tomó como rehenes a alrededor de 240 israelíes y de otras nacionalidades. La respuesta de Israel, una ofensiva militar contra Hamás en la Franja de Gaza. La guerra salda por ahora con miles de muertos y con el enclave en una situación humanitaria catastrófica según Naciones Unidas. Los más afectados, civiles, entre ellos mujeres y niños que sufren las consecuencias de los bombardeos y del declive de los centros hospitalarios. En Ucrania, las sirenas antiaéreas continúan sonando, al igual que aquel 24 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas cruzaron la frontera en varios puntos tras meses de tensiones. Un informe de inteligencia estadounidense señala que el número de muertos y heridos de ambos bandos que se han producido en casi 2 años de guerra se acerca a los 400.000. El conflicto y sus posteriores consecuencias reconfiguró los suministros energéticos, sobre todo en Europa, así como el sistema alimentario global, ya que tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de fertilizantes y granos. A nivel político también abrió la posibilidad de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y aisló más a Rusia con sanciones, lo que generó un escenario de mayor polarización política. Y para analizar un mundo con 2 guerras en curso y su impacto en 2024, le preguntamos previamente a Andrés Servín, analista internacional, doctor en ciencias políticas y presidente del Consejo Académico de CRIES. ¿Cuál es el riesgo para el mundo de que existan 2 guerras ocurriendo al mismo tiempo? Hay un gran riesgo de que haya un escalamiento una escalada, mejor dicho, de los distintos conflictos que se están desarrollando en el mundo. Los dos más visibles en este momento, desde luego, son el de Ucrania y la Franja de Gaza. Son los que más están en los medios, pero esto no descarta que haya como 10 conflictos más de carácter internacional. Algunos son conflictos internos, pero con un gran número de población civil que es afectada y eventualmente muerta en estos conflictos. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto es parte de un proceso de transición que se inicia con la retirada de Estados Unidos de Afganistán y se desencadena con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Más que nada porque notamos que hay un incremento de gente que ha padecido conflictos justamente en este periodo del año 22 al 23, se ha incrementado significativamente. No solamente el número de conflictos, sino también de población civil afectada por los conflictos. Y cuando estamos hablando de población civil afectada por los conflictos, estamos hablando justamente de cómo todo este proceso afecta el derecho internacional humanitario, ya que uno de los principios del derecho internacional humanitario es justamente que cualquier conflicto no afecte a la población civil y se desarrolle entre los beligerantes o los combatientes como tales. También le preguntamos a Andrés Servín lo que se puede esperar para 2024 en términos de geopolítica y el impacto que tendrán estos conflictos en el mundo durante el próximo año. Esto dijo. Yo creo que vamos a estar en las mismas líneas de el inicial impacto de la guerra de Ucrania. Es decir, va a haber un impacto en términos de la seguridad alimentaria, va a haber un impacto en términos de la seguridad energética. Hay una transición energética en marcha con grandes dificultades. En realidad,
toda la transición de la que estamos hablando implica varias transiciones sucesivas con tiempos distintos y que implican shocks a corto y a mediano y a largo plazo. Entonces, en ese contexto es importante tener en cuenta que probablemente, adicionalmente a estos procesos que estamos señalando, es altamente probable que tengamos algún tipo de situaciones de carácter medioambiental de gran impacto, inclusive desastres naturales, y todo esto configura un cuadro particularmente preocupante para el año que viene, entre los conflictos que se desarrollan en distintos ámbitos y lo que puede suceder en términos de los desastres y las catástrofes naturales en el marco de toda una serie de fallas en términos de la seguridad alimentaria y la seguridad energética necesaria para la población del mundo. 2024 será un año electoral y los estadounidenses elegirán a su próximo presidente. Aunque varios son los precandidatos en las contiendas republicanas y demócratas, la mayoría están bajo la sombra de los dos principales contendientes del 2020, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Las encuestas muestran a Trump como favorito entre los republicanos, en buena parte por la dificultad de los votantes para unirse en torno a una sola alternativa y a su fuerte control sobre la base del partido. Del otro lado, Biden también mantiene una posición dominante entre los demócratas, pero a medida que se acerca la fecha para nominar a un candidato, los discursos y las posiciones se radicalizan. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos amplía. En Estados Unidos se celebrarán elecciones presidenciales, se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, además de las elecciones locales. En el primer semestre del 2024, la carrera por la presidencia empieza con las elecciones primarias en las que cada estado vota para definir su candidato presidencial, sea demócrata o republicano. La primera parada será en Iowa, donde por medio del caucus o la agrupación de electores registrados se definirá el ganador de la nominación republicana en ese estado. En los meses siguientes, el resto de los 50 estados definirán su candidato a la presidencia y a mediados de julio y agosto se llevarán a cabo las convenciones nacionales republicanas y demócratas, donde se hará la nominación oficial de los candidatos presidenciales. En septiembre y octubre se harán los 3 debates presidenciales y el día de la elección será el 5 de noviembre. Por ahora, la intención de voto en las primarias indican que Biden y Trump volverán a enfrentarse por la presidencia como lo hicieron hace 3 años. Las encuestas nacionales, sin embargo, muestran que Trump va por encima de Biden con más de 5 puntos porcentuales en los 100 estados péndulos donde pueden definirse la elección a la presidencia. La posición de Biden frente a Israel y Gaza, la inflación y la crisis migratoria son temas que le cuestionan a Biden. Por su parte, Trump enfrenta 4 juicios legales y una campaña que estará llena de visitas a la corte y gastos legales que podrían poner en juego su aspiración presidencial. Sin embargo, como lo hemos visto hasta ahora, el expresidente ha sabido monetizar sus juicios recibiendo donaciones de sus simpatizantes para costear esos gastos legales y hacer campaña. 2024 será un año electoral clave. Además de las elecciones en Estados Unidos, se celebrarán comicios en 75 países alrededor del mundo, con más de 13.700 millones de votantes habilitados para ir a las urnas. Pero poder votar no siempre es sinónimo de un país democrático. En el siguiente informe de Gabriel Colchen repasamos las elecciones más importantes que tendrán lugar el año que comienza. 2024 será el año electoral más importante de la historia, según publicó The Economist. Y es que además de Estados Unidos, 75 países celebrarán comicios. Algunas de las elecciones más importantes serán las de India, que decidirá la continuidad del partido de Narendra Modi, las de la Unión Europea, donde los 27 países del bloque renovarán su parlamento, o las de Rusia, donde Vladimir Putin irá por la reelección. En América Latina, México podría tener a su primera mujer presidenta. El país elegirá quién reemplazará a Andrés Manuel López Obrador. 2 candidatas son las favoritas, Claudia Sheinbaum del oficialismo y Xóchitl Gálvez de la oposición. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele buscará su reelección a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Se enfrentará a varios otros candidatos, pero se perfila como el gran favorito.
Bukele ha sido tanto celebrado como criticado por su guerra contra las pandillas, que se acompaña de denuncias de violaciones de derechos humanos y un debilitamiento del Estado de Derecho. En Venezuela se celebrarán unas elecciones inciertas en medio de una histórica crisis económica. Nicolás Maduro se presenta para un tercer mandato frente a una oposición unida en torno a María Corina Machado, la candidata única, pero que enfrenta una inhabilitación. Nosotros no nos vamos a salir de la ruta electoral y ellos no se van a poder salir de la ruta electoral. Van a tener que cumplir con sus acuerdos y con lo que es la voluntad de todos los venezolanos. Finalmente, Perú adelantó las elecciones de 2026 a 2024, aunque todavía no se conoce la fecha exacta. El país buscará recuperar un orden político después del fallido intento de autogolpe por parte de Pedro Castillo en 2022. Este 2024 entra en vigor la tasa impositiva global mínima para las grandes corporaciones. Fue en 2021 cuando un total de 136 países acordaron un impuesto mínimo global del 15% que afectará a multinacionales con facturación anual superior a 750 millones de euros. Empresas como Amazon o Facebook se resistieron al impuesto, pero lo deberán enfrentar a partir del 1 de enero, basados en regulaciones que han venido aprobando los países de manera individual. Los expertos calculan que el nuevo impuesto pueda generar decenas de miles de millones de dólares en ingresos tributarios al año, lo que ayudará a varias economías. Pese a que países como Irlanda, Hungría y Estonia, con gravámenes a las multinacionales inferiores al 15%, inicialmente se resistieron, terminaron por sumarse al acuerdo. En otros temas, 2024 también será el año de los Juegos Olímpicos de París. Francia promete organizar los primeros Juegos Olímpicos y Paralímpicos con una contribución positiva al clima, un hito en términos de sostenibilidad y acción climática. Pero hay incertidumbre en una época de fracturas sociales y el impacto de los conflictos globales en las justas. Nuestra cronista deportiva, Eumar Esa, nos explica la relevancia de esta competencia y las novedades que trae. Los Juegos Olímpicos de París van a ser los terceros que se disputen en la capital francesa, que se une de esta manera a Londres como una de las ciudades que ha albergado ya en 3 ocasiones la máxima cita del deporte mundial. Se les unirá además próximamente Los Ángeles cuando se realicen los Juegos de 2028. Son una competencia que por primera vez en la historia van a tener paridad de género en lo que tiene que ver por lo menos con la participación de los atletas, porque ese objetivo todavía queda por alcanzarse en lo que tiene que ver con los jueces, entrenadores y dirigentes. Son unos juegos que siguen apostando por la conexión con las nuevas generaciones, de allí que entre las novedades trae un deporte que precisamente conecta con esas audiencias como el breaking y también pruebas como el kitesurf de la vela o la prueba extrema del canotaje slalom, precisamente para abonar a ese mismo objetivo. Además buscan reducir, igual que la tendencia que se ha visto en los últimos años, la huella de carbono, el impacto ambiental de los juegos. Por eso opta por utilizar espacios ya existentes, el caso del Gran Palais, de Roland Garros, el Palacio de Versalles, incluso del río Sena, para disputar las competencias y no tener que construir nuevas edificaciones. El Sena, de hecho, va a pasar por un proceso de saneamiento que busca que logre albergar las competencias de aguas abiertas y de triatlón. Si todo sale según lo previsto, el próximo noviembre, 4 astronautas orbitarán la Luna, entre ellos una mujer en la misión Artemis II. Ray Wiseman será el comandante en la nave espacial Orión, Victor Glover el piloto, y los acompañarán los especialistas de misión Christina Hook y Jeremy Hansen. Según la NASA, Artemis II es la primera misión tripulada que explorará los sistemas de soporte vital de la nave Orión para vivir y trabajar en el espacio profundo. Es la primera vez que la agencia espacial asigna a un afroamericano y a una mujer dentro de una misión lunar. Hasta aquí con las noticias, pero los invitamos a continuar informándose en www.france24.com.